Es precisamente en ese contexto en donde se da este Congreso Bicentenario de los Pueblos, 200 años de la Batalla de Carabobo. Para ello, Caracas y toda Venezuela se pone a punto para esta celebración histórica. Y es el momento del análisis. Para ello nos acompaña Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, es secretario general de la Federación de Educadores de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Política Latinoamericana en la UBA. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo invito a que se quite el tapabocas ya que tenemos la distancia requerida en términos de bioseguridad. ¿Cómo está? Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a usted. Llegan de distintas partes del mundo, de 5 continentes, a acompañar un momento histórico para Venezuela. ¿Cómo se vive? Sí, con mucha emoción, con mucha esperanza. La verdad que es un evento trascendente, es un momento bisagra. Así como fue bisagra en su momento la batalla de Carabobo en el proceso de independencia, no solo de liberación de Venezuela, sino de independencia regional, por distintos factores, por la ofensiva de Bolívar, por el contexto geopolítico donde en Europa se estaba estableciendo una santa alianza para que el realismo vuelva al poder y de esa manera frenar la perspectiva de emancipadora latinoamericana. Esas mismas condiciones se dan hoy. Hay una nueva oleada popular en América Latina con nuevas características que requiere una nueva mirada latinoamericana, un proceso de unidad en un contexto global que también está mutando, cambiando y que ofrece nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, también nuevas amenazas, que requieren una unidad regional y mundial. Y por eso la convocatoria que ha hecho el gobierno de Venezuela a los movimientos sociales, partidos políticos, intelectuales, es muy determinante y muy importante. En un momento en donde aún se anhela el regreso de la integración regional latinoamericana que sigue tan quebrada. Así es más necesaria que nunca y sin embargo parece más difícil que en ese momento, ¿no? A comienzos del siglo XXI, cuando llegaron Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula, vivimos un momento de auge de los procesos nacionales. Se puso en escena la cuestión nacional, que es la cuestión de la soberanía, la cuestión democrática, la cuestión de la independencia, la cuestión de la integración. Esos procesos tuvieron avances y retrocesos. El pueblo como protagonista con sus necesidades como protagonistas. Así es, las necesidades del pueblo como eje central y un sujeto político que surgió en cada lugar con sus particularidades. En la Argentina, por ejemplo, fue de la mano del peronismo, que es el sujeto político que produce las transformaciones en la Argentina cuando logra la unidad. Ese momento, bueno, ha llegado a un momento donde hubo avances y retrocesos y hoy estamos en un momento de quiebre donde aparece posibilidad de volver a retomar la iniciativa. Pero para eso hay que considerar las nuevas condiciones, que son condiciones más difíciles. Y procesos como el venezolano, que han logrado sostenerse a pesar de los intentos de injerencia norteamericana, a pesar de una oposición que intentó venderse al imperialismo para lograr una invasión del país, a pesar de todo eso se ha logrado sostener. En otros países la derecha ha actuado asociada también con el imperialismo para derrocar a los gobiernos, como en el caso de Bolivia, y en otros países ha actuado asociándose a la derecha para obtener triunfos electorales, como en el caso de la Argentina con Macri. Pero Macri asumió en la Argentina y de la mano de la resistencia popular, a partir de la construcción de la unidad y la profundización de la democracia, se lo pudo derrotar. En esas nuevas condiciones, con estas nuevas dificultades que aparecen, es donde se plantean los desafíos que hoy tiene el movimiento popular latinoamericano. Y todo ello sin duda pasa por la mirada permanente acerca de lo que sucede internamente en Venezuela. Y es un nuevo momento también. Usted me estaba contando antes de comenzar esta conversación que estuvo en noviembre pasado en las elecciones que fueron fundamentales para lograr paz política y paz social. ¿Cómo ve usted desde ese momento a ahora cuando se ha logrado precisamente ello en medio de un brutal bloqueo, un brutal asedio por parte de Estados Unidos? Yo veo con mucha esperanza el proceso que se está dando en Venezuela. Escuché con mucha atención la entrevista de ayer del presidente Nicolás Maduro. Me pareció que ha arrojado una serie de elementos centrales, estratégicos, porque uno de los desafíos que tienen los gobiernos populares en esta etapa no es solamente conectar con las necesidades del pueblo, sostener la soberanía, hacer frente a la pandemia que nos ha afectado a todos los países, sino también construir una oposición que no esté tan subordinada a los intereses del imperialismo,
como por ejemplo en el caso de la Argentina. Que quiera un poquito su país, por lo menos. Una que oposición respete su país. que coincida con el tema nacional. En la Argentina Total. tenemos una oposición que ha hecho una campaña contra las medidas de cuidado, alentando a la gente a salir a las calles a contagiarse. Luego ha dicho que la vacuna rusa, la Sputnik V, que es la mejor vacuna, era veneno. Le hicieron una denuncia penal al presidente argentino por traer la vacuna Sputnik V. Entonces, el desafío que tenemos en este contexto es los gobiernos populares, no solamente sostener la iniciativa, dar cuenta de las demandas populares, sino construir un sistema político donde hayan oposiciones con las que se pueda discutir, pero que no sean lacayos del imperialismo que quieran destruir los procesos populares. Y creo que en ese proceso, por la vía del diálogo... Que no sean, profesor, grupos criminales que intentan desde distintas vías saquear su propia nación. Así es, así es. Y creo que la clave para eso es la convocatoria al diálogo, porque la gente va a saber si esas oposiciones están dispuestas realmente a construir una salida para nuestros países, a pesar de las diferencias que pueda haber, pero que tengan como eje la cuestión de la nación, la cuestión de cuidarnos en la pandemia, la cuestión de las tres banderas que el peronismo suele decir, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. En ese contexto es el gran desafío que nosotros vemos, que no es un desafío solamente de Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela la gravedad de la injerencia la ha puesto en un lugar central, pero ese es el mismo desafío que hoy atraviesan los procesos populares en Argentina, en Bolivia y en México. Por una segunda independencia, decíamos en el titular, hace 200 años se peleaba, se luchaba en la única guerra que ha participado realmente Venezuela para liberar otras naciones y era por la independencia del yugo español, pero ahora se pelea por la independencia del yugo estadounidense. No importa qué gobierno sea, republicano o demócrata, ¿qué se necesita también para que en Estados Unidos comiencen a cambiar no solamente las formas, sino los contenidos de cómo nos ven a nosotros en nuestra América Latina, profesor? Yo creo que lo central es reconstruir una perspectiva de un bloque latinoamericano. Ellos tienen la fórmula de divide y reinarás. Si nosotros pudimos tener mayor autonomía política como región, fue porque existió un bloque latinoamericano, donde podían coexistir, por ejemplo en el modelo de la UNASUR, podían coexistir gobiernos de derecha, como tuvo Piñera en su momento y otros, pero sin embargo había un bloque político que podía conservar la idea estratégica de la democracia, la idea estratégica de la autonomía. Y creo que en este momento es muy determinante y es una fecha clave. Hoy Adán Chávez, el profesor Adán Chávez, decía en la apertura del Congreso, que fue muy emotiva, muy bonita, decía que ya Chávez en el año 2000 mencionó que 2021 era una fecha clave, el aniversario de Carabobo iba a ser una fecha clave para el proceso latinoamericano. Y hoy ha llegado esa fecha y creo que los gobiernos, los pueblos, los movimientos sociales tenemos que hacernos cargo de esa situación a partir de nuestra historia, con nuestras particularidades, pero teniendo esta mirada estratégica, que lo central es lo nacional, la cuestión de la unidad, una unidad amplia, pero sosteniendo los principios, la cuestión de invitar al diálogo siempre respetando, ¿no? Respetando y los derechos. en medio de la diversidad, la unidad acerca de los hechos que van en común para toda nuestra América Latina. En todo ese tiempo, profesor, de quiebre de la integración, ¿cómo ha sido este proceso con los movimientos sociales? Hoy estamos viendo aquí más de 1.600 personas, 400 de distintas partes del mundo, todos muy interesados en el proceso latinoamericano y por supuesto por esta oportunidad en el venezolano. ¿Podríamos hablar que sí hay una mayor integración de movimientos sociales y políticos? Yo creo que esa ha sido una de las claves que han permitido dar luz a lo que fue en los procesos de avance de comienzo del siglo XXI, ponerle carne a la resistencia frente al neoliberalismo o frente a los golpes de Estado. Fueron los movimientos sociales los que en Argentina lograron plantarse frente a Macri, los que en Bolivia lograron plantarse frente al golpe de Estado, los que en Ecuador, aún con todas las dificultades, lograron plantarse. Y creo que la articulación entre los movimientos sociales y la representación política, la construcción de nueva representación política, es la clave para este nuevo momento latinoamericano. No alcanza con una política vacía de contenido social y tampoco alcanza solo con las movilizaciones que son necesarias. Cuando se une la movilización social y la representación política es cuando en América Latina alcanza la potencia para producir las verdaderas transformaciones. Usted dice eso y pienso en Chile y también en las necesarias reformas constitucionales que hay en algunos países aún en deuda histórica. Así es, las reformas institucionales están en deuda. Nuestras democracias han tenido avances significativos. Reformas políticas de poderes electorales, por ejemplo.
Así es, porque son democracias que aspiran a ser democracias participativas y protagónicas, pero por lo menos en el Cono Sur, casos como Chile, casos como Perú con el triunfo del profesor Castillo, Argentina misma, a pesar de los avances que ha tenido, todavía requieren profundas reformas institucionales, jurídicas de representación, modificar, por ejemplo, el poder judicial, que hoy en muchos de nuestros países, a pesar de tener un gobierno popular, sigue persiguiendo a los líderes populares, modificar la concentración de los medios de comunicación, digamos, ¿no? Hoy estamos Ese es un en Telesur. asunto tremendo. No casualmente estamos en Telesur discutiendo que es un ejemplo Así latinoamericano. Modificar la concentración económica que tienen nuestros países. Unas pocas empresas controlan el precio de las materias primas más importantes, los alimentos, la tecnología. Todos estos desafíos son parte de la agenda política, pero para eso se requiere la mayor unidad dentro del campo nacional y popular en América Latina. Y no perder las calles, profesor, con esa reflexión quiero despedirlo. No, nunca hay que perder las calles, ¿no? Ni aun cuando se llega al gobierno. En esta articulación virtuosa de la que hablábamos, ¿no? Entre movimientos sociales y la dinámica del gobierno. Es cierto que eso genera tensiones, genera contradicciones a veces, pero bienvenidas sean, porque como mencionaba el comandante Chávez y también lo decía Néstor Kirchner y todos nuestros líderes, la democracia tiene que ser una democracia participativa y no agotarse en la institucionalidad. Para despedirlo, me queda algo más por preguntarle. A partir de mañana hay distintas mesas con todos ustedes, líderes de distintas partes del mundo, compartiendo acerca de todo eso que usted me ha dicho sintéticamente. ¿En qué mesa participará? Bueno, vamos a estar participando en la mesa sobre partidos políticos, donde esperamos tener un debate rico sobre estas perspectivas estratégicas y salir de aquí no solamente habiendo participado y vuelto a vincularnos con nuestros compañeros, sino con un programa de trabajo, que creo que es el mayor aporte que podemos hacer a los 200 años de Carabobo. ¿Un trabajo para nuestra América Latina? Para todos nosotros. Y no solo para América Latina, porque hay representantes de todo el mundo. Este es un trabajo para los pueblos del mundo, para el sur global. Muchísimas gracias, profesor. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias.